¿Te pasó alguna vez de estar hablando en público y te quedaste corto de lenguaje? ¿Se te fueron las ideas? ¿Te quedaste en blanco? Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar tu lenguaje para enriquecerlo y conectar mejor con el público. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo, listo para un nuevo video. Hoy vamos a hablar de oratoria, un tema que me apasiona. Antes de meternos en eso, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. ¿Sabías que la escasez de palabras, de lenguaje, es uno de los principales problemas que tienen los oradores sin experiencia para transmitir mejor sus ideas? Esto genera, por supuesto, frustración, miedo y pánico escénico por el temor de quedarse en blanco, como decimos habitualmente. La buena noticia es que existen muchos recursos prácticos que te permitirán enriquecer tu lenguaje ahora mismo. Vamos a verlos. En Hispanoamérica, una persona utiliza un promedio de 300 palabras dentro de lo que podríamos llamar su diccionario cotidiano. Los que tienen una educación superior pueden llegar a emplear unas 500 palabras y quienes no han tenido la posibilidad de acceder a los estudios básicos, apenas 100 palabras. ¿Sabes cuántas palabras usaba un autor como Cervantes? Unas 800. Con las prácticas que te voy a compartir hoy vas a poder mejorar sustancialmente la forma de comunicación con el público. La primera es leer, leer y leer. A tus temas preferidos o las noticias que lees todos los días, sumale principalmente libros de ficción, ensayos y grandes autores. Para practicar, lee en voz alta o en voz baja y anotá los términos que no conoces para buscarlos en el diccionario. Establece una práctica regular de leer todos los días un poco más que el día anterior y así sucesivamente. El punto número 2. Aprende el significado de los nuevos términos y su origen, su etimología. Es muy importante que conozcas el significado de cada término que vayas aprendiendo y averiguar su origen. Esta herramienta te va a permitir darle más fuerza a tus ideas a partir del conocimiento que tengas. El tercer punto, utiliza sinónimos y antónimos. Los sinónimos son expresiones o palabras que tienen el mismo significado o parecido, y los antónimos son exactamente lo opuesto. Alternar este uso al hablar va a evitar que repitas palabras o que canses a tu público. Punto número 4. Registra notas con términos y transformalos en ideas. Cuando estés preparando tus presentaciones, anotá las palabras claves de la estructura. Después, transformalas en ideas más desarrolladas. El punto número 5. Asistí a conferencias o miralas en video y analizá cómo se expresan los referentes. Este recurso te permitirá tener más inspiración de las personas exitosas de tu ámbito y descubrir herramientas que aplican para transmitir sus conceptos. El punto número 6. Escribí solo tres ideas claves y después volvélas a escribir 3 veces. Este ejercicio consiste en que escribas las 3 ideas fundamentales y las vuelvas a reescribir de una manera completamente diferente sin que alteres el sentido de lo que querés expresar. El punto número 7 es conversar con personas que tengan un muy buen uso del vocabulario. Conversar con personas distintas a vos te dará esquemas de pensamiento y formas de conectar las ideas que podés practicar para mejorar tu léxico. El punto número 8 por hoy es que desarrolles la curiosidad. La curiosidad te ayuda a aprender y a expresarte mejor. Te permite conectar los 2 hemisferios del cerebro. Por un lado generás un estímulo nuevo y al mismo tiempo lo estás experimentando. Y el punto número 9 por hoy es que ayudes a mejorar tu oratoria poniendo a prueba todo lo que aprendas. Podrías recurrir a profesionales, tomar un curso de oratoria,
hacerlo con amigos que te digan cómo te ven desde su perspectiva, grabarte y observarte. Y en todos estos casos te va a ayudar a sentirte más seguro, más segura, a ganar confianza para hablar en público. Recordá que lo que predomina en el hablar en público es el lenguaje no verbal y el tono de voz. Las palabras componen menos del 10% de la oratoria. Por lo tanto, hay que diseñar una propuesta gestual con matices, con pausas, con conexión emocional para acompañar el contenido de tu exposición. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme en este video en mi canal de YouTube. Hoy hablamos sobre 9 formas de enriquecer tu lenguaje para que tus presentaciones tengan más brillo y así no te sientas corto de expresión en el momento en que estés frente al público, ya sea en forma presencial o virtual. Muchas gracias por acompañarme, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Como te he comentado muchas veces, tengo varios libros dedicados al tema de la oratoria, de hablar en público, del storytelling. Hoy quiero recomendarte especialmente Oratoria sin miedo, cómo cautivar a tu audiencia, transmitir tu mensaje y conquistar a tu público. Este es un libro, aquí lo tengo en formato papel, también está en formato ebook en amazon.com. Este libro está en librerías de Iberoamérica en muchos lugares y también lo podés conseguir en Mercado Libre y en el sitio del editorial que es hojasdelsur.com. Oratoria sin miedo. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Te invito a dejar tus comentarios aquí abajo. Si necesitas un consejo de oratoria, con mucho gusto voy a estar respondiéndote. En la descripción del video encontrás mi página web, mis podcasts, el link a los libros y muchos recursos más para compartir en forma gratuita con vos. Gracias por acompañarme, por estar presente siempre y hasta la próxima.